regreso en Arica Informa junto al doctor Enrique Lee. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Doctor, usted fue elegido vicepresidente de la Sociedad Chilena de Quemaduras. ¿Qué significa eso? Bueno, una elección que se realizó en Santiago y en la que participaron los especialistas en quemaduras, no solamente cirujanos plásticos, sino cirujanos infantiles, enfermeras, pediatras, kinesiólogos, etc. Nuestra lista salió elegida para poder dirigir a la sociedad en los próximos 2 años, hasta el año 2015, y así que estamos súper contentos. No sé si este honor será merecido o no. Lo importante es que es difícil que alguien de regiones esté dentro de las directivas nacionales, así que hay que aprovechar para dar algún beneficio a la zona. ¿Esta Sociedad Chilena de Quemadura, qué trabajo hace? Principalmente es una agrupación, una organización de índole científico. Por lo tanto, su tarea principal se aboca a la organización de cursos y congresos y es el organismo oficial que representa a Chile en las sociedades internacionales. Ahora, ¿cómo es el estado de las quemaduras en nuestro país? Bueno, la verdad es que hay un poco de desconocimiento respecto al tema porque faltan datos. La verdad es que no disponemos de tantos datos del servicio público, sobre todo que es donde se concentra mayoritariamente la atención de los quemados. Pero es una de las tareas que nos hemos planteado, digamos, obtener esos datos para poder tener un diagnóstico claro y así poder corregir o hacer más eficientes las políticas sanitarias al respecto. ¿Y en la región? La verdad es que en la región y en la mayoría de las regiones se vio un tanto perjudicado con la incorporación de las quemaduras al auge, porque a pesar de que el auge es a mi juicio, una excelente política sanitaria desde el punto de vista financiero, en el tema de las quemaduras hizo de que los hospitales regionales tuvieran que transportar a los quemados graves hacia Santiago, lo que desde el punto de vista médico, científico, social y también financiero era un poco absurdo, digamos. Ese tema hay que revisarlo y mejorarlo. Y se han reunido ustedes como sociedad, ¿cierto?, chilena de quemados, con las autoridades de salud del país para solucionar este problema, especialmente en regiones tan lejanas como la nuestra, para llegar a Santiago. Bueno, Luis, el 2008 este canal hizo un gran aporte para difundir esa crítica que era en el fondo bastante importante. Es decir, el hecho de trasladar un quemado grave a Santiago implica varios aspectos, pero te quiero mencionar solamente el aspecto científico-médico, puntual. El pronóstico, la perspectiva futura en cuanto a mortalidad o secuelas de un paciente quemado depende principalmente de la atención en los primeros días de hospitalización. Luego, si esa atención primaria de los días 1, 2 o 3 no es la adecuada, tú estás en el fondo hipotecando el futuro de ese paciente. ¿Qué pasa cuando tú indicas que tienes que trasladar a los pacientes de regiones hacia la capital? Mínimo pasan 2, 3, 4 días, 5 días a veces en que no pueden ser trasladados. Esos días son un tiempo precioso que se pierde porque en las regiones entonces está atrofiada la capacidad de dar una buena atención a los pacientes quemados. Ese punto de la ley auge, específicamente de las quemaduras, es el que hay que mejorar. Porque lo que interesa aquí es que más que fortalecer los centros de atención especializados en Santiago, es mejorar la capacidad de atención en las regiones. Y el poder derivador que le otorga la ley a las regiones, a los centros especializados en Santiago, lo único que hace entonces es atrofiar esa capacidad, no la mejora. Disminuye la atracción de regiones para, por ejemplo, especialistas que quieran desarrollarse en las ciudades. ¿Entiendes? Ese punto hay que mejorarlo porque está incidiendo directamente en el pronóstico de las personas. Te quiero también mencionar que la mayoría de las personas que más son pobres, los 90% de las personas que más graves son pobres, y por lo tanto, cuando tú deslocas una persona de escasos recursos a la capital, por ejemplo, la dejas desconectada de la familia. Son familias que no pueden decir ya mañana vamos a viajar a Santiago a acompañar al paciente en este caso. Si son niños, imagínate, Luis, son mamás que tienen otros hijos y no pueden, digamos... disponer de tiempo exactamente, y de dinero. ¿Con quién dejan a los otros hijos? A lo mejor, claro, para personas con mejor situación socioeconómica puede ser un poco más fácil. Pero fíjate lo curioso. Está estudiado que las personas con mejor situación socioeconómica deciden tratar a sus niños quemados en el propio lugar donde ocurrió el accidente, es decir, en sus regiones. No los trasladan a Santiago. Entonces, una política sanitaria que obliga en cierta forma a los hospitales regionales a un traslado legal
es un tema que hay que revisar. Yo no te digo que el auge sea malo, me parece bien, pero hay unos temas que hay que revisar. Por último, doctor, ¿cuáles son algunas recomendaciones que usted puede entregar, ¿cierto?, como especialista, en este caso de las quemaduras, a las personas que a lo mejor en el hogar sufren algún tipo de accidente de este tipo en su hogar o en el lugar de trabajo o en algún otro sector? Bueno, primero que todo, acudir a un centro de atención médica y ojalá procurar que sea atendido por una persona especializada. Si la quemadura es grave, y a veces las personas sin tener mucho conocimiento tienen esa percepción, ¿no es cierto?, de poder distinguir entre algo grave y lo que no lo es, entonces que es muy probable que esté incluida dentro de los criterios de selección del auge. Y eso es importante, Luis. ¿Por qué? Primero porque le garantiza una protección financiera, pero sobre todo le garantiza un modelo de atención que está basado en una guía clínica ministerial. Y a excepción del traslado, que sería lo criticable, todo el resto de las recomendaciones son bastante buenas. Es decir, la guía clínica ministerial le garantiza una hospitalización en un lugar con aislamiento. Si el paciente está grave, le garantiza el ingreso a una UTI, una unidad de cuidados intermedios. Le garantiza un cierto número de aseos quirúrgicos en un pabellón adecuado, bajo anestesia, por ejemplo. Y le garantiza finalmente todos los sistemas de cobertura de piel apropiados para que esa persona no quede con secuelas funcionales para el resto de su vida. Bien, pues, doctor, muchas gracias por acompañarnos, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Quédese con nosotros, hacemos una pausa, estamos de regreso con más noticias.